el animal que causó la lesión o que se sospecha es rabia. Entonces, si la respuesta a esta es no, pues se tiene que hacer la vacuna, ¿no? De inmunoglobulinas como tal. Pero si se capturó al animal, ¿no? El animal era un perro o un gato con un comportamiento normal, sí, ¿no? Aquí dice el animal enfermó en el lapso de, se observa, animal se observa, ¿no? ¿Cuánto tiempo? 10 días, ¿no? Entonces, si este animal en el estudio de laboratorio del cerebro por medio de anticuerpos fluorescentes confirmó la presencia de rabia, no, obviamente esto con el diagnóstico en el paciente, ¿no? Pero miren que aquí hay una observación del animal durante 10 días para ver cuál es la evolución, ¿no? Y obviamente la vacuna, si es que en estos casos hubiera un cambio en la respuesta del animal que causó la herida, y obviamente se practica la eh, profilaxis antirrábica, ¿no? A través de la vacuna, ¿no? Entonces sigue, obviamente, un algoritmo lógico de decisiones para la profilaxis. Entonces, obviamente, los tres pilares que mencionan dentro de la posexposición, obviamente, es el cuidado inmediato de la herida, ¿no? Obviamente el lavado, ¿no? Obviamente es el desprendimiento del tejido desvitalizado. El objetivo es reducir significativamente la carga viral, ¿no? La inmunización pasiva, ¿no? La acción, obviamente la infiltración de inmunoglobulina antirrábica humana directamente o alrededor, en alrededor de la herida, 20 unidades por kilogramo de peso, y el resto se administra por vía intramuscular, ¿no? Obviamente esto proporciona anticuerpos neutralizantes inmediatos en el sitio de la infección para contener el virus, mientras el cuerpo genera su propia respuesta, solo para pacientes no vacunados previamente, ¿no? Y la inmunización activa, que es la administración de la vacuna antirrábica, ¿no? Calendario respecto a la epidemiología local, geográfica. Entonces, la rabia obviamente casi es 100% mortal, ¿no? Ya con presentación obviamente de alta mortalidad y obviamente es también 100% prevenible, ¿no? La clave es el conocimiento de la rápida de la exposición y la aplicación rigurosa de profilaxis post-exposición, ¿no? El conocimiento y la acción obviamente salva vidas. Respecto a este caso, hubo un caso, ¿no? De rabia en la ciudad de Cochabamba, ¿no? Y obviamente en el personal eh, de salud, ¿no? Donde obviamente tuvo unas complicaciones neurológicas como tal. Colegas, vayamos respondiendo ahora, les toca trabajar, vayamos respondiendo el banco de preguntas en el chat, vayamos con esta pregunta respecto a la estructura genómica y proteica del virus de la rabia, señale la afirmación correcta, ¿no? Hablando de la estructura genómica del virus de la rabia. Vayamos poniendo sus respuestas en el chat, colegas. Ya, entonces, respecto a esto, ¿no? Hemos mencionado, ¿no? Que esta obviamente tiene el virus de la rabia es obviamente un virus RNA, ¿no? En sentido negativo, ¿no? Segmentado, ¿no? Pero requiere, ¿no? Una polimerasa, que es la proteína L, para hacerla transcribir el RNA mensajero, ¿no? Dentro de la célula, ¿no? Su genoma es mucho más pequeño que la del coronavirus, ¿no? Que hemos mencionado en charlas previas y es muy sensible a los detergentes debido a su envoltura lipídica, ¿no? Entonces, una característica principal es esta, ¿no? Que tiene la proteína L, polimerasa grande, y obviamente eso le ayuda a codificar la transcriptasa del RNA, ¿no? Obviamente dependiente del RNA de la envoltura del virus, ¿no? Entonces,
Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el mecanismo preciso por el cual el virus de la rabia alcanza el sistema nervioso central? Entonces vayamos respondiendo al chat, colegas. ¿Cuál es ese mecanismo preciso que hemos mencionado que alcanza el sistema nervioso central? ¿No? Lo hemos mencionado, ¿no? Que prácticamente el transporte axonal, ¿no? El virus viaja por transporte axonal retrógrado, ¿no? Una vez en el cerebro se produce una diseminación centrífuga, ¿no? Pues ahí vemos, obviamente, que afecta a nervios motores, sensitivos y una velocidad de 50 a 100 milímetros por día. Vamos con esta siguiente pregunta. Se ha identificado que el virus de la rabia utiliza ciertos receptores para entrar a las células de los mamíferos, ¿no? ¿Cuál de los siguientes no se asocia con la entrada del virus? Vayamos respondiendo al chat, colegas. Ya la respuesta entonces, ¿no? Respecto a esto que hemos mencionado, el mecanismo, ¿no? Obviamente, el receptor de acetilcolina sí, ¿no? Es un método, es el principal blanco, ¿no? Las moléculas de adhesión de neuronales, ¿no? El receptor de neurotrophina, pero el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, pues nada que ver, ¿no? Obviamente es donde allí el blanco era del COVID-19, ¿no? Pues el COVID-19, coronavirus como tal, es el encargado de este receptor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? En cambio, eh, esta no se asocia con la rabia como tal, ¿no? Pero sí los receptores de acetilcolina y nicotínico, que son como principal blanco de aquellos. Nos vayamos con la siguiente pregunta. La presencia de los cuerpos de Negri es un hallazgo clásico en la rabia. Señale qué característica correcta sobre estas inclusiones. Las que son los cuerpos de Negri, colegas. Vayamos exponiendo al chat. Ya, al menos. Son los cuerpos de Negri, ¿no? Entonces, se encuentra con mayor frecuencia, obviamente, en las células de Purkinje del cerebro y las neuronas del hipocampo, ¿no? Son inclusiones citoplasmáticas, no nucleares, ¿no? En el citoplasma, formados por proteínas virales, principalmente la NIP, ¿no? Y se empieza, obviamente es importante destacar que no se encuentran en todos los casos, se presenta en un 50 o 80%, ¿no? Por lo que su ausencia no descarta la enfermedad, ¿no? Entonces, es una característica histopatológica de la presentación, ¿no? Vayamos con la siguiente pregunta. Aproximadamente el 20% de los pacientes desarrollan la forma paralítica, ¿no? O muda de la radio. ¿Cuál es la característica principal que la diferencia de la forma encefalítica? Vayamos respondiendo, colegas.
Ya, entonces la debilidad, ¿no? Se manifiesta de forma simétrica o asimétrica, similar a lo que es el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Entonces, obviamente es una característica principal, ¿no? La debilidad se manifiesta de forma asimétrica o asimétrica. La rabia, como tal, ¿no? Paralítica a menudo se confunde con un síndrome de Guillain-Barré porque predomina la debilidad muscular, a menudo comenzando en el miembro mordido y la hidrofobia suele ser, obviamente, estar ausente. Es una característica de diferenciación entre las dos fases encefalítica y la fase paralítica. Vamos con esta siguiente pregunta. Un paciente no vacunado previamente que sufrió una mordedura, ¿no? De categoría 3, la administración de inmunoglobulina antirrábica humana debe, según la OMS, vayamos respondiendo a esto, colegas. Entonces, la recomendación de la OMS, ¿no? Que mencionas respecto al paciente no vacunado previamente que sufrió una mordedura, ¿no? Es, se debe infiltrar la mayor cantidad posible en el área para neutralizar al virus localmente, ¿no? Y nunca deben mezclarse en la misma jeringa ni aplicarse en el mismo sitio que la vacuna, ¿no? Obviamente la infiltración, idealmente en su totalidad en el sitio de la mordedura y alrededor de ella, ¿no? Entonces, una recomendación que obviamente se recomienda según la Organización Mundial de la Salud, que está dentro de el texto base de la bibliografía, ¿no? Respecto a la estructura genómica, la proteína del virus de la rabia señala la afirmación correcta, ¿no? Que hemos mencionado que era la proteína L, la polimerasa grande codifica la transcriptasa RNA dependiente de RNA, ¿no? Que prácticamente es un lugar importante dentro de lo que mencionamos la estructura genómica, ¿no? Sobre la epidemiología de la rabia de las Américas descritas en el documento, es correcto afirmar que, vayamos respondiendo, colegas, nos vamos a dar unos segundos. Ya, entonces, bueno, esto ya dentro de un perfil epidemiológico, ¿no? Y notamos que la mayoría de los casos humanos son causados por variantes de murciélagos, ¿no? Que mencionamos que era la mayor cantidad de, más que todo, la rabia, obviamente por el animal silvestre, ¿no? Pero en este caso los murciélagos, que son la que más era predominantemente como vector del virus como tal, ¿no? Respecto al tratamiento de un paciente con la rabia establecida, ¿no? Obviamente sintomático, ¿cuál es la postura actual según la evidencia que menciona el- la bibliografía? ¿Qué recomiendan sobre el tratamiento en la fase sintomática? Ya, como sabemos, y está recomendado, ¿no? Obviamente el tratamiento es fundamentalmente de apoyo, ¿no?
ya que no existe una terapia curativa o probada, ¿no? A pesar de los intentos como protocolos que se realizó, ¿no? Y la rabia sigue siendo casi 100% mortal. Una vez que aparecen los síntomas, el manejo se centra en el confort, la sedación y el soporte vital, ¿no? Entonces, dentro de, obviamente, eh, esto es una recomendación, obviamente, clínicamente sintomático para dar un soporte nomás, ¿no? Para una persona que ya ha sido vacunada previamente con un esquema completo y sufre una nueva exposición, la conducta correcta es, entonces estamos hablando de una persona que ya ha sido vacunada, ¿no? Pero sufre nuevamente una exposición y cuál sería la conducta respecto a este caso, colegas. Vayamos respondiendo en el chat. Pues ya, perfecto. Entonces, obviamente aplicar únicamente las dosis de refuerzo de la vacuna, ¿no? Del día 0 y 3, ¿no? Sin inmunoglobulina, ¿no? Según los protocolos internacionales, ¿no? Los individuos previamente inmunizados solo requieren 2 dosis de refuerzo y no deben recibir, ¿no? La inmunoglobulina, ¿no? Sin inmunoglobulina, ya que su sistema inmune puede generar una respuesta no anamnésica rápida, ¿no? Entonces, por eso tomar en cuenta a esta recomendación de pacientes que ya han sido vacunados con esquema completo, ¿no? Eso, colegas, vamos a ir pasando al siguiente tema de infecciones sindromáticas que provocan. Doctor, buenos Recording días. Una stopped. consulta Sí, acerca de la última pregunta, Doc. ¿Cuánto tiempo tenemos? Ponga que al paciente lo han mordido. Ha pasado unos 3 meses. ¿Se hace esa vacuna de refuerzo todavía? ¿Cuánto tiempo se puede esperar para que o bien se reinicie un esquema nuevo o solamente es la vacuna de refuerzo? ya, a ver, no te entendí muy bien la pregunta, colega, si me podrías volver a repetir. Le decía a Doc acerca de la última pregunta donde indicaba que si bien la persona ha completado un esquema por una mordedura. Posterior a eso, ha reincidido, o bueno, le han vuelto ha vuelto a tener una mordedura de can. Solamente se pone el refuerzo, indica la bibliografía. Pero ¿cuánto tiempo tenemos, Doc, para tener ese tratamiento de solamente poner el refuerzo? 3 meses, 6 meses, porque si bien la reincidencia puede pasar tal vez en una semana, también puede pasar en 6 meses o tal vez un año. Entonces, ¿cuánto tiempo se tiene solamente para poner esa vacuna de refuerzo o se debe de iniciar como tal nuevamente un esquema? Ya, entonces, ya en un paciente ya vacunado, me indicas, ¿no? Que ha tenido, obviamente, una nueva exposición. Exacto, Doc. Entonces, miren, bueno, según el protocolo indica que obviamente se debe hacer 2 dosis de refuerzo, ¿no? De la vacuna como tal. Y esto obviamente igual indica que obviamente son los primeros, dice, del día 0 al día 3, ¿no? O sea, post exposición. Obviamente esto, determinando obviamente que esto eh, puede determinarse más allá, ¿no? Pero la aplicación eh, que menciona, ¿no? La indicación precisa es que se debería hacer durante este tiempo, ¿no? Aplicar únicamente 2 dosis de refuerzo de la vacunación o de la vacuna post exposición, ¿no? Durante la primera semana o los primeros 3 días que especifiquen en el texto, ¿no? Entonces, eso respecto a la pregunta en pacientes que ya han sido previamente inmunizados, ¿no? ¿Ya, colega? Doc, indica que solo de 0 a 3 días post Sí. exposición. Post exposición.
y hace hincapié en la primera semana, ¿no? Que obviamente se haya sido, si solamente esas dos dosis y no un esquema completo como un paciente no vacunado, ¿no? Ya, perfecto, gracias. Ya, vamos a continuar, colegas. Perdone, doctor, yo sí tengo una duda, no le he entendido bien. Dígame, colega. Digamos, le doy un ejemplo. Yo tengo un paciente al que le mordió, tuvo una mordedura por CAN y recibió la vacunación completa y todo hace 30 días. Y tengo otro paciente al que también le mordió el CAN, tuvo la vacunación completa hace 6 meses. A los dos les hago el mismo esquema, les coloco solo las dos dosis de refuerzo sin la inmunoglobulina, o al de los 6 meses le tengo que colocar completo todo. O hay un tiempo en el que puedo estar segura de que ese esquema anterior lo va a estar cubriendo. No, el esquema de ambos, o sea, ya es la inmunización, ¿no? Ya sea por el tiempo de ambos pacientes que tienen, ¿no? Por diferencias, pero ya hay un sistema de inmunización, ¿no? En el cual ya tiene una respuesta, indica, ¿no? Que ya tiene ese esquema de inmunización y lo recomendable, ¿no? Según las guías y según el texto, nos indica, ¿no? Que ya con una previa inmunización, no lo menciona si es una inmunización tardía o una inmunización eh, precoz, ¿no? Se debe de realizar el refuerzo, ¿no? No te menciona si hace 3 meses o hace 6 meses o hace un año ya ha tenido una inmunización completa. Pese a todo eso, solamente menciona como una inmunización previa, ¿no? Entonces, esos pacientes entrarían al refuerzo solamente de las únicas dos dosis de refuerzo de la vacuna. Allá, entonces es independiente del tiempo en el que le hayan Sí, colocado, no importa si es un sí, mes, 2 meses, un año, 2 años, sí, es solo dos de exacto. refuerzo. Sí, porque la Ok, inmunización de la vacuna no tiene periodos de latencia, un periodo de una fase prodrómica, ¿no? Entonces, una inmunidad obviamente se alcanza con la vacuna, ¿no? Y eso dentro de la vacuna de la rabia es prácticamente en horas o días, ¿no? Es rápido la inmunización respecto a la creación de antígenos y obviamente de antígenos contra la rabia, ¿no? Ya, entonces vayamos pasando al tema de la infección por el tema de infección por artrópodos. Lo voy a ir presentando, colegas, y me indican si se puede ver la presentación. Mm. Recording in progress. Bien, colegas, entonces vamos a iniciar con lo que son las infecciones por artrópodos y roedores, ¿no? Entonces, un tema que también se ha ido añadiendo, ¿no? Dentro de la bibliografía. Y bueno, también, ¿no? Informarles de que se está pidiendo, ¿no? Obviamente todo del cambio político, ¿no? Se está viendo y no sé, tal vez ustedes colegas ya hayan visto también que las últimas noticias indican de que si bien, bueno, la participación no va a ser ya por eh, el hecho de que se realicen va a ser por un par externo, ¿no? Prácticamente va a venir una empresa quien va a ser obviamente ajena a las instituciones y estas van a estar haciendo y se están presentando, ¿no? Para una persona externa, una empresa externa para realizar toda la realización del examen, ¿no? Entonces esperemos que sea obviamente limpio
y transparente como tal, ¿no? Y obviamente el Ministerio de eh, Salud ha indicado, ¿no? De que no se va a hacer, no van a participar dentro de esos de los entes, ¿no? Como tal. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Cómo va a ir avanzando. Vamos a empezar entonces, colegas. La infección por artrópodos y roedores como tal es otro tema que si bien tenemos diferentes agentes transmitidos por estos artrópodos y roedores, pero la bibliografía obviamente lo va viendo en forma sindromática, ¿no? Y viendo algunos agentes que se presentan en diferentes geografías, ¿no? Que vamos a ir viendo también. Entonces, aquí hay un paciente de 68 años, residente en una zona rural, ¿no? Con clima templado, quien acude a urgencias tras un cuadro clínico de 5 días de evolución por fiebre, cefalea y mialgias, ¿no? El paciente se refiere hace 2 semanas estuvo realizando labores de limpieza en un área con agua estancada donde notó una alta densidad de mosquitos y recibió múltiples picaduras en las últimas 24 horas, ¿no? Su familia no nota la desorientación, los temblores en las manos, la debilidad muscular progresiva en miembros inferiores, ¿no? Ahí vemos la frecuencia cardíaca, la temperatura, ¿no? Con fiebre y los signos neurológicos, un paciente ya desorientado con una disminución de Glasgow de 3/15, ¿no? Rigidez de nuca presente, se observó la debilidad muscular grado 3/5, ¿no? Y temblor intencional, la piel tenía cicatrices de picaduras de insectos en extremidades, ¿no? No se observa exantema. Entonces, dentro de los exámenes complementarios, no se evidencia una leucocitosis leve con predominio de linfocitos, plaquetas normales. El líquido cefalorraquídeo tiene una periodocytosis linfocítica, ¿no? Una hiperproteinorraquia, ¿no? Y una glucosa normal, ¿no? Entonces ahí nos va a orientar dentro de lo que es el proceso infeccioso, ¿no? Imaginológico, obviamente en la resonancia señal se vio imágenes de hiperintensidad, ¿no? En el área del tálamo y los ganglios basales. Las serologías, ¿no? IgM específica en líquido cefalorraquídeo para virus del Nilo occidental, la cual resulta positiva, ¿no? Entonces, prácticamente, esta es una presentación de una encefalitis por virus del Nilo occidental, perteneciente a la familia de Flaviviridae, ¿no? Tratamiento, obviamente, realizado, ¿no? Que el manejo depende de las estrategias de, obviamente, naturales del tratamiento, obviamente ha sido la hospitalización en cuidados intermedios, la vigilancia neurológica y respiratoria, la hidratación parenteral, ¿no? Y el manejo del edema cerebral y de las medidas generales de cabecera a 30 grados, fisioterapia motora, ¿no? Entonces, debido a la parálisis plácidas que presenta respecto a esta presentación de una encefalitis viral del Nilo Occidental. Entonces, para responder a estas preguntas, ¿no? Entonces, ¿a qué orden y familia pertenece este virus identificado en este caso? Y ahí menciona, ¿no? Que es a la familia del Flaviviridae, ¿no? Prácticamente pertenece a ese orden. Según el cuadro, ¿cuáles son los reservorios principales de esta familia del Flaviviridae y el vector implicado, ¿no? El reservorio principal son, obviamente, los pájaros paserinos, ¿no? Cuevas, cuervos, ¿no? Mamíferos pequeños, ¿no? Que igual se puede presentar. Y obviamente el vector es el género Kulik, ¿no? Dentro de esta presentación, ¿no? El paciente presenta síntomas neurológicos graves. ¿Qué letra indica este síndrome clínico en las tablas, ¿no? Prácticamente con la letra E lo corresponde a una encefalitis, ¿no? Dentro del manejo sindromático que vamos a ir viendo posterior en esta presentación. ¿Cómo se denomina el proceso en el que el virus se propaga por el cuerpo del mosquito hasta las glándulas salivales y obviamente cuánto dura habitualmente? De la incubación extrínseca y típicamente dura de 1 a 3 semanas en los mosquitos, ¿no? Dentro de su proceso de propagarse en este vector, ¿no? ¿Por qué el cambio climático y las condiciones ecológicas como la lluvia, la temperatura afectaron el riesgo de este paciente? Por las condiciones que modifican la densidad de los vectores, ¿no? Y de los reservorios virales como tal, ¿no? Y obviamente aceleran la aparición
de infecciones como tal. Si el paciente hubiera presentado fiebre hemorrágica en lugar de una encefalitis, ¿qué virus de la misma familia Flaviridae transmitido por mosquitos podría sospecharse, no? En este caso, obviamente, la fiebre ya no con una presentación de una encefalitis, sino de una hemorragia, se podría sospechar en un virus del dengue, ¿no? Del 1 a 4, o la fiebre amarilla, ¿no? Que son obviamente característicos de una fiebre hemorrágica, ¿no? Ambos clasificados como factores de una fiebre hemorrágica viral. ¿Y qué otro mecanismo, además de la picadura de ingestión de sangre, permite que un virus se perpetúe en su vector artrópodo? La transmisión transubárica, ¿no? Dentro del texto, la clasificación taxonómica es útil para ciertos aspectos, ¿no? Dentro de ellos, para entender las estrategias de sostén natural, la sensibilidad y los agentes antivirales y aspectos de la patogenia son útiles, ¿no? Para ver esa clasificación y vamos a ver según el contexto sindromático también, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los virus transmitidos por artrópodos o los arbovirus, los transmitidos por roedores, como los robovirus, ¿no? Respecto a su persistencia en la naturaleza, los virus transmitidos por roedores persisten mediante la transmisión crónica entre animales de la misma especie, mostrando también a menudo una alta sensibilidad entre el roedor del virus. ¿Por qué se dice que el diagnóstico clínico de estos virus es un desafío basado solo en los síntomas? ¿No? Porque la clasificación taxonómica no siempre permite anticipar cuáles son los signos y síntomas clínicos que se originan. Por eso se hace un diagnóstico síndromático. Entonces, las infecciones por artrópodos, ¿no? El cual es lo que vamos a ver, y obviamente por eh, y arbovirus transmitido por artrópodos, ¿no? El virus son manifestaciones en la naturaleza que a través de la transmisión, ¿no? Entre artrópodos y vectores, específicamente insectos y garrapatas y huéspedes vertebrales, ¿no? Pues prácticamente aquí ingresa los arbovirus, ¿no? Dentro de la transmisión por artrópodos. Ver un minuto de por favor, voy a ir silenciando a algunos colegas. De acuerdo, les pido disculpas, hemos tenido algunas interferencias. Bueno, estamos continuando, ¿no? Los arbovirus transmitidos por artrópodos, el virus que
Son manifestaciones de la naturaleza que a través de la transmisión entre artrópodos vectores, específicamente en insectos y garrapatas, ¿no? Las infecciones en el artrópodo suelen ser crónicas y no dañinas para el vector. El robovirus, ¿no? Transmitidos por roedores, típicamente existe un alto grado de especificidad entre virus y su especie de roedor, ¿no? Es el virus que permite que en la naturaleza mediante la transmisión entre roedores a la infección crónica, ¿no? Entonces, la transmisión del arbovirus, tiene una cascada biológica, ¿no? Obviamente de la alimentación del vector, no por el mosquito, se alimenta de la sangre de un huésped vertebrado, no el ave o el mamífero. Después incubación extrínseca. El virus se replica dentro del vector, penetra en el intestino, ¿no? Y se disemina sistemáticamente hasta las glándulas salivales, ¿no? Este proceso dura cuántos días o semanas, de 1 o 3 semanas, para que posteriormente haya una transmisión al humano. El vector ahora es infeccioso, transmite el virus a un humano huésped, ¿no? Accidental y sin salida durante una posterior alimentación de la sangre. Entonces, ese es el ciclo biológico, ¿no? Y ahora tenemos que hablar de síntomas, ¿no? ¿Cómo podemos agrupar un espectro de enfermedades, ¿no? Que obviamente es un reto clínico respecto a las infecciones transmitidas por artrópodos y roedores, ¿no? La diversidad de respuestas humanas a la infección es amplia. Para navegar el diagnóstico diferencial, los síndromes clínicos se pueden agrupar en 5 categorías. Entonces, las infecciones por artrópodos o roedores agrupan estos 5 síndromes, ¿no? Donde primero vemos un síndrome caracterizado por la artritis y el exantema, ¿no? Entonces, y la característica de estas infecciones pueden ser por una infección de un exantema, ¿no? Obviamente, aquí vamos a ver también los virus frecuentemente que empiezan con una artritis y un exantema, una encefalitis, ¿no? Obviamente se incrementa, se identifica para el diagnóstico de una encefalitis que puede provocarse por síntomas neurológicos o la fiebre y mialgias también, ¿no? Que también tiene un diagnóstico diferencial, pero que también vamos a ver qué virus se va provocando por esta, la fiebre hemorrágica viral y las neumopatías. Entonces, estos 5 síndromes caracterizados como síntomas cardinales, pues van a ser también orientados al diagnóstico, ¿no? Entonces, empezaremos con el primero, el síndrome que es característico por la artritis y el exantema, ¿no? Obviamente, la infección ataca las articulaciones y la piel, ¿no? El perfil que se tiene en este síndrome es la poliartritis febril aguda, a menudo acompañado de un exantema maculopapular, ¿no? Entonces hay exantema, hay artritis. El cuadro clínico puede iniciar desde artralgias hasta desmanes articulares e hinchazón, periarticulares incapacitantes. El virus predominantemente de diagnóstico es el virus del chikungunya, ¿no? El Toga viridae. Causa una poliartritis migratoria debilitante que afecta articulaciones pequeñas, ¿no? Obviamente los vectores principales es el género Aedes aegypti o el albopictus, ¿no? Las artritis pueden ser cronificadas. Y el otro prototipo de este perfil clínico sindromático es el virus del Zika, ¿no? El Flaviviridae se presenta con exantema, conjuntivitis, no purulenta y febrículas, ¿no? Notorio por su asociación con complicaciones como el Guillain-Barré y obviamente congénitas como la microcefalia fetal, ¿no? Si el virus de Zika tiene una afectación neurológica y una parte congénita, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves del diagnóstico o los puntos claves? La sospecha del alfavirus y flavivirus tras la picadura de un mosquito en viajeros o zonas endémicas, ¿no? Que son más frecuentemente, obviamente, en África, Asia y parte de lo que es en América también, ¿no? Entonces, tomar en cuenta los prototipos de virus que provocan este tipo de síndrome, obviamente, teniendo en cuenta como síntomas cardinales el artritis y el exantema respecto a este síndrome, ¿no? El segundo síndrome que hemos mencionado que es característico de la encefalitis
obviamente la invasión al sistema nervioso central y el perfil clínico, ¿no? Es la enfermedad neurológica, ¿no? Es la manifestación dominante, generalmente sigue una viremia inicial que permite al virus penetrar en el sistema nervioso central. ¿Cuáles son aquellos virus que me provocan la encefalitis? Como tal, ¿no? Desde el virus del Nilo occidental, como era el caso clínico, la causa más común de encefalitis epidémica por arbovirus, ¿no? En Norteamérica, ¿no? Entonces, el virus del Nilo occidental es un virus muy estudiado respecto a la presentación de una encefalitis, ¿no? El ciclo de transmisión se mantiene entre aves, ¿no? El mosquito Culex y la mayoría de las infecciones humanas son asintomáticas. Otro virus que se presenta como una encefalitis, ¿no? Con causas neurológicas es la encefalitis viral en Asia, ¿no? Transmitidas por mosquitos Culex también, ¿no? Con aves y cerdos como huéspedes amplificadoras. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves para para el diagnóstico, ¿no? Para el inicio de la viremia suele ser resuelto y el diagnóstico se basa en la detección de anticuerpos IgM respecto a estos virus que provocan obviamente una enfermedad neurológica dominante, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades virales para la encefalitis. Otro síndrome que la presentación más común, obviamente es inespecífico, es la fiebre y mialgias, ¿no? Síndrome febril indiferenciado, a menudo en la manifestación inicial de los virus que pueden procesar a cuadros más graves, ¿no? Y muchos virus conocidos por su fenotipo como graves, ¿no? El Nilo occidental, o se presenta con mayor frecuencia como síndromes febriles leves. Entonces, ¿cuáles son aquellos virus que se presentan con mayor frecuencia con este síndrome de fiebre y mialgias? ¿No? Tenemos el fiebre, el virus del dengue, ¿no? El género Flaviviridae, que es la causa masiva de morbilidad, ¿no? La OMS lo clasifica como dengue con o sin signos de alarma, ¿no? Dependiendo del compromiso cardiovascular y de inestabilidad, ¿no? Y obviamente el dengue grave, que puede incluir manifestaciones hemorrágicas, ¿no? O el dengue hemorrágico. Pues, la clasificación de la OMS lo menciona así, ¿no? Dengue con o sin signos de alarma y el dengue grave, que obviamente es una manifestación hemorrágica. El otro prototipo como tal está dentro de la fiebre del Valle del Rift, aunque puede causar obviamente una fiebre hemorrágica viral o una ceguera, ¿no? La enfermedad febril no complicada es la manifestación más común durante las epidemias. Entonces, las claves del diagnóstico, los puntos claves, el diagnóstico diferencial, obviamente es muy amplio, ¿no? Fiebre y mialgia te da desde una infección bacteriana, una infección por hongos, ¿no? Incluso la misma, las enfermedades autoinmunes, pues también te puede ser un diagnóstico diferencial, ¿no? Las epidemias, obviamente, las causas, la epidemiología, es obviamente orientativo, ¿no? La anamnesis dirigida según la exposición y los antecedentes de viajes, la geografía y la exposición a vectores, pues es donde nos va a orientar respecto a este síndrome de fiebre en mialgia, ¿no? El 4, el síndrome por neumopatías, es obviamente el ataque especialmente hacia los pulmones, ¿no? Como el hantavirus, ¿no? Que es característico casi exclusivamente por el síndrome pulmonar por hantavirus, ¿no? Causado por el ortohantavirus del Nuevo Mundo. Se presenta como un edema pulmonar no cardiogénico de rápida progresión y alta letalidad. El virus prototipo de este virus, de esta presentación, ¿no? Que puede ser, es el hantavirus, ¿no? O el virus sin nombre como tal, pero es transmitido por la inhalación de aerosoles de excreciones de roedores infectados, ¿no? Entonces, no se transmite por artrópodos, pero sí por este tipo de inhalaciones por aerosoles, ¿no? Las cuales la clave, la exposición a roedores o sus nidos en un dato epidemiológico clave. Al ser una enfermedad inmunopatológica, la serología es diagnóstica en la fase de aguda de presentación, ¿no? Entonces, viendo las causas y los síndromes que provocan, ¿no? Dependiendo de estos. Obviamente, después tenemos la presentación como una fiebre hemorrágica viral, ¿no?
la disfunción vascular sistémica y la falla multiorgánica, ¿no? Entonces, el perfil clínico como tal, aquí se presenta obviamente de enfermedades graves caracterizado por una fiebre, shock, sangrado y daño a múltiples órganos, ¿no? Es el fenotipo más severo de estas infecciones virales, ¿no? Ahí tenemos el Arenaviridae, ¿no? El virus del Lassa, ¿no? Que obviamente es un robovirus transmitido por el contacto por excretas de roedores, ¿no? Y la fiebre hemorrágica de Crimea, Congo, que es un arbovirus de amplia distribución en África, Asia y Europa, transmitidos por la picadura en garrapatas, por el género Yaloma, ¿no? Entonces, otras características que tienen dentro de la presentación, pero típica de una fiebre hemorrágica viral, ¿no? Eh, el clave, obviamente, los puntos claves requiere de un alto índice de sospecha en pacientes con fiebre y antecedentes de viaje a zonas endémicas. Obviamente el diagnóstico rápido y el manejo en condiciones de alto aislamiento son críticos, ¿no? Entonces, miren, cada género de familia de géneros de virales tienen un virus prototipo de la presentación como tal, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta imagen hay un mapa de riesgo global, ¿no? Ahí vean los diferentes eh, eh, presentaciones, ¿no? A nivel mundial, la presentación de fiebre y mialgia, por ejemplo, en nuestro continente como tal, ¿no? En América del Sur, está dentro de las neumopatías, ¿no? La fiebre y mialgias, los virus que están provocando artritis y exantema, y obviamente la fiebre hemorrágica viral, ¿no? Dentro de un contexto eh, endémico epidemiológico, ¿no? Pero la distribución de estos virus está limitada por el hábitat de sus vectores y desarrollo. Por lo tanto, el origen geográfico y el historial de viajes son herramientas pues, diagnósticas fundamentales, ¿no? Miren que aquí igual hay datos, ¿no? De fiebre, y hemorragias y obviamente los diferentes síntomas, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, son las características, ¿no? De la presentación clínica de una encefalitis, ¿no? Donde predomina más en esta región del mundo. Entonces, para hacer el kit de herramientas de diagnósticos, ¿no? Entonces, se debe ver el siguiente, ¿no? El seroma, obviamente la identificación al invasor de la serología a la genómica, ¿no? La detección directa del virus, ¿no? Una fase aguda, una virémica, a través de la PCR, la detección de genoma o el ELISA, ¿no? Y el uso principal, el diagnóstico temprano, ¿no? En fiebre hemorrágica viral y fiebres agudas identificadas, ¿no? Como el dengue y el chikungunya, ¿no? La detección también de la respuesta inmune, una fase convalescente o inmunopatológica a través de la ELISA que captura la IgM, ¿no? Y obviamente el uso principal, el diagnóstico de encefalitis o síndrome pulmonar por antivirus o confirmación serológica, ¿no? Entonces, en síntesis, la sospecha diagnóstica se basa en la triada, ¿no? Esta es la triada epidemiológica, ¿no? La clínica, la epidemiología, ¿no? Y el historial de viaje como tal, ¿no? Entonces, es una sospecha y una síntesis del diagnóstico respecto a lo que se recomienda con esta triada, a clínica, epidemiología y el historial del viaje, ¿no? Que hemos mencionado. Entonces, para ir terminando con estos puntos claves, la clasificación por vector, ¿no? La primera distinción entre arbovirus, ¿no? Insectos, y zoovirus, roedores, ¿no? Informa sobre la vía de exposición y las medidas de prevención, ¿no? Para ver la clasificación por los vectores, ¿no? Segundo, pensar por síndrome. El enfoque sindromático es la herramienta más poderosa para organizar el diagnóstico diferencial y guiar la solicitud de pruebas, ¿no? Hemos visto 5 presentaciones sindromáticas y cada una de ellas son orientativas al, a la etiología como tal, ¿no? La geografía es clave, ¿no? Hemos mencionado a nivel mundial, ¿no? ¿Qué sitios son las más por orden geográfico que pueden presentar, ¿no? Las teorías de viajes, ubicaciones son otros diagnósticos tan críticos como los hallazgos de laboratorio, ¿no? Y recordar el espectro de la enfermedad. Muchos virus conocidos por sus cuadros graves, ¿no? El Nilo Occidental, la fiebre del Valle, se presentan más comúnmente como síndromes febriles leves o asintomáticos.
también eso hay que tener en cuenta la gravedad, ¿no? De la enfermedad que puede progresar. Entonces, todo esto obviamente, colegas, ha sido sacado por la bibliografía de Harrison, ¿no? Ahora, las principales familias, ¿no? Como Flaviviridae, ¿no? Aquí esto como un plus de dentro de esto, son obviamente mencionar, ¿no? Que las características, ¿no? Son ARNs positivos, partículas esféricas con envolturas transmitidas por mosquitos o garrapatas, ¿no? Entonces el dengue, la fiebre amarilla, el Nilo occidental, la zika encefalitis japonesa, son parte de la familia de Flaviviridae, ¿no? El Togaviridae, género Alphavirus, ¿no? Que también son viriones y cosaédicos con cubierta transmitidos por mosquitos. Obviamente los ejemplos dentro de toda esta familia son el chikungunya, el mayaro, el virus del río Ro, la encefalitis equinas, ¿no? Dentro de los Bungyaviridaes, ¿no? Las varias familias dentro de estas, ¿no? Dentro de las Antaviridaes, ¿no? El virus sin nombre que es obviamente el robovirus, el Nairoviridae, arbovirus y la fiebre del valle también de Rift, ¿no? Después te entra esto la arenaviridae, ¿no? El robovirus, ¿no? La Lassa, el Junin de fiebre hemorrágica argentina y obviamente persisten roedores con infecciones crónicas. Entonces, colegas, ya para ir terminando, vean esta taxonomía como tal, es grande, ¿no? Pero por eso hemos tratado de sintetizar en diagnósticos sindromáticos para que sea más entendible y obviamente sea menos memorístico como tal, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo algunas preguntas respecto a respecto a la taxonomía molecular, ¿no? ¿A qué orden pertenece la familia Togaviridae, ¿no? Obviamente género Alphavirus. Vayamos respondiendo, colegas. Nos vamos a dar unos segundos. Ya, entonces dentro de ellos, ¿no? El género Alphavirus y la familia Tobacco son parte de la Mertelliviridae, virales, ¿no? Son martellivirales, ¿no? Obviamente esto según la clasificación, ¿no? Viendo a la agrupación familiar del Togaviridae, ¿no? Entonces, en la biología de los arbovirus, el concepto de incubación extrínseca se define específicamente como, vayamos respondiendo, colegas, cómo o lo ven como en la biología de los arbovirus, ¿no? Cuando se habla de una incubación extrínseca, ¿qué es? Vayamos respondiendo, colegas. Ya, entonces, la incubación, ¿no? Es la diseminación del virus desde el intestino del artrópodo hasta las glándulas salivales tras ingerir la sangre infectada. A eso se llama como una incubación extrínseca, ¿no? Que obviamente es parte de lo que es la transmisión, pero dentro del vector como tal, ¿no? Sobre el virus de la encefalitis equina oriental, ¿no? Señale la combinación correcta sobre el reservorio y el vector principal, ¿no? Entonces, dentro de el reservorio son aves de pantano, ¿no? De agua dulce y especies de Culiceta melanura. Y obviamente dentro del vector obviamente están el género Aedes, ¿no? Para su transmisión dentro de esta encefalitis equina oriental que hemos visto, ¿no? Dentro de todo el mapa global, esta encefalitis es obviamente netamente oriental, ¿no? Pero estamos viendo que dentro del contexto americano, pues no hay grandes deportes
como un síndrome característico de una encefalitis, ¿no? Entonces, por eso se dice una encefalitis equina oriental, ¿no? Y obviamente son la causa de este tipo de presentación. ¿Cuál de los siguientes virus zoonóticos representa una excepción taxonómica al ser un cardiovirus o Picornaviridae transmitido por garrapatas? Entonces, ¿cuáles de estos virus zoonóticos? Vayamos exponiendo, colegas, en el chat. Ya, esta es la fiebre del Valle Dairia, ¿no? Entonces, este virus de la fiebre, no, del Valle Dairia, es un cardiovirus, ¿no? Es una característica transmitido por garrapatas y causa una enfermedad febril en las centros, rompiendo obviamente el esquema de las otras familias mencionadas, ¿no? Entonces, esta es una característica obviamente de la transmisión por las garrapatas, ¿no? El virus Mayaro, ¿no? Y el virus de chikungunya comparten características epidemiológicas. ¿Cuál es el reservorio principal común para ambos, ¿no? Según el texto de la bibliografía oficial. Vayamos poniendo el chat, colegas. Ya, entonces, ambos virus tienen como reservorio principal a los primates, ¿no? Obviamente, no humans, aunque el mayaro, ¿no? También puede encontrarse en otros animales como zarigüeyas o roedores, ¿no? En relación con los mamarenavirus del Nuevo Mundo, el virus guanarito, ¿no? Se asocia específicamente con cuál de los siguientes reservorios, ¿no? Otro virus que también menciona, ¿no? Dentro del texto. Estas se asocian específicamente, ¿no? Con del virus del guanarito, con el cigoto de cola corta, ¿no? Entonces, es otra característica que también presentan dentro de las infecciones por roedores. Entonces, bueno, colegas, como han visto, la infección por roedores, ¿no? Siempre se va a englobar según el texto, según la presentación sindromática, ¿no? Dependiendo de los 5 síndromes que presenta, no haya sido una fase de un exantema, un dolor articular, una presentación de una encefalitis, una neumopatía, una alteración de la presentación hemorrágica, ¿no? Entonces, eso dentro de estas infecciones por artrópodos, ¿no? Entonces, identificar siempre dentro de esos síntomas cuáles son los patógenos o el perfil viral que se puede presentar en cada de estos contextos sindromáticos, colegas. Entonces, con eso hemos culminado, colegas, el día de hoy eh, con los temas respectivos. Ya nos estaríamos viendo el día lunes, ¿ya? Y vamos a estar continuando con con el temario como tal. Se les ha mandado a Recording stopped. a la plataforma y obviamente a los grupos las diferentes plataformas, las respuestas, están casos clínicos, están las bancos de preguntas para poder reforzar aquellos temas, ¿no? Entonces, para hacer todo esto en forma sintética y que obviamente ahorita están ya prácticamente en una fase donde tienen que buscar evaluaciones, ¿no? Tienen que ir buscando evaluaciones para poder reforzar todo lo aprendido, ¿no? Entonces, vamos a ir mandando sus bancos de preguntas, ¿no? El perfil de todo eso que tienen que realizar, ¿no? Ya falta poco, colegas, muy poco para que